Voy a empezar de nuevo. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a ser la primera persona que va a hablar en esta ponencia, en este panel, del cognitivo en relaciones terapéuticas de pareja y grupales, intentando hacer una mirada multidimensional de este fenómeno, de los diferentes actos de abuso y violencia que se pueden dar en estas tres áreas. Como bien he dicho, yo voy a ser la primera persona que va a hablar. Concretamente, probablemente yo sea la persona que hable de algo más aburridillo, porque hablaré de control positivo de manera más teórica y conceptualizada, como los diversos debates, controversias y polémicas que existen en relación a este campo, en lo que se refiere al campo de las parejas íntimas, concretamente a la violencia dentro de las relaciones de pareja. Y ya posteriormente daré paso a mis compañeras, a Alba Banader y Carmen Almendros, en la que cada una también hablarán de cómo este campo de estudio también se extiende, se ha ampliado a otras áreas donde también se están visibilizando y viendo, como estudiando y analizando fenómenos de abuso y violencia, como son los vínculos terapéuticos en el caso de Alba Banader y en el caso de Carmen Almendros, relaciones grupales más centradas en la intervención con familia o seres queridos de personas que han estado implicadas en grupos coercitivos. Esto es sin más preámbulos, así que voy a empezar ya. Y bueno, y para ello, de cara a contextualizar, tenemos que preguntarnos qué es el control coercitivo o qué es lo que se entiende por control coercitivo. Para ello, me he dado como el lujo, la oportunidad de poder ir un poco a los antecedentes de esto. Álvaro ya antes ha hablado un poco de dominación, por ejemplo, con el tema del abuso psicológico. Y antes de que se hiciera o se desarrollase el marco teórico del control coercitivo, ya se estaba investigando, como analizando los elementos de dominación y control que se daban dentro, sobre todo, de las relaciones de pareja. Disclaimer, voy a hablar aquí mucho de relaciones de pareja, primero porque he dicho que es mi campo, y segundo, porque el marco teórico del control coercitivo empezó a estudiarse principalmente y es donde tiene más literatura y es más prolífico en las relaciones de pareja, pero eso no quita que recientemente está empezando a extenderse y es lo que va a ver con los trabajos que estamos desarrollando en el equipo junto con Alba y con Carmen. En ese sentido, pues bueno, los elementos de dominación y control vieron que tenían un aspecto importante dentro de lo que se conoce las relaciones de violencia de género o de maltrato en la sociedad actual. Y sobre todo lo más importante a partir de esto fue que empezaron a hacerse de manera temprana, y honestamente yo vengo aquí también para ser activista de esto porque me parece súper importante, de manera temprana, a partir de estas importancias, estos dos elementos, empezaron a hacer conceptualizaciones, repito, tempranamente, sociopolíticas y feministas sobre cómo empezar a entender también estas dinámicas violentas, porque, joder, menuda casualidad, perdona por el lenguaje que uso a veces, pero parecía ser que la mayoría de las víctimas sobrevivientes solían ser mujeres, mientras que los perpetradores abusadores eran hombres cis, hetero, blancos, occidentales. A mí esto me parece súper importante, creo que como investigadores a veces olvidamos esto, olvidamos también la epistemología sobre la que trabajamos y al final también nos olvidamos de muchos marcos ontológicos, epistémicos y metodológicos en lo que se refiere a conceptualizaciones y teorías feministas y de género de cara a abordar estos fenómenos. Y esto me parece súper importante porque yo creo que últimamente lo estamos olvidando dentro de la investigación. Entonces, esto tiene una gran importancia porque desde estas conceptualizaciones lo que se llega a decir es que al final estamos en un contexto cis-heteropatriarcal, un contexto en el que todas operamos e interactuamos y como bien, por ejemplo, dicen las analistas de conducta, yo me autodefino como analista de conducta, estamos en un contexto donde la cultura patriarcal está a la orden del día y esto significa que de manera más o menos sutil, más o menos manifiesta, más o menos consciente, estamos constantemente exponiéndonos a conductas de abuso y violencia que especialmente van dirigidas hacia las mujeres que suelen estar en posiciones más vulnerabilizadas. Y muchas mujeres, y ya no son relaciones de maltrato, que podría aplicar a grupos coercitivos, a vínculos terapéuticos incluso que sean altamente coercitivos, muchas mujeres de cara también a sobrevivir en una sociedad heteropatriarcal adquieren dentro de su repertorio comportamental conductas de negación, de cuidado más dirigidas al afecto, de cara también a sobrevivir, no siendo conscientes de que viven en dinámicas que son difíciles de salir y en las que se encuentran atrapadas, que es lo que veremos luego en el concepto de control positivo. Este énfasis que le da al atrapamiento, en inglés, al atrapamiento. Entonces, bueno, simplemente desde una perspectiva feminista, esto cobra gran importancia porque empieza a verse como que la violencia ejecutada por parte de estos sujetos, que como he dicho, pueden ser hombres, cis, heterosexuales, blancos, occidentales, la violencia es un medio de control y dominación sobre las mujeres debido a la desigualdad sexual histórica que ha habido entre ambas, debido a las diferentes posiciones diferenciales que han tenido hombres y mujeres actualmente, ¿no? Y esto también es importante porque al final el control y la dominación son los receptores principales de los perpetradores, abusadores y maltratadores. Simplemente andando un poco más en este énfasis que hubo antecedente al marco teórico del control coercitivo,
el énfasis que se le dio a estas diferentes estrategias de poder, dominación y control, podemos criticarlas. Yo no estoy muy de acuerdo a veces con esta conceptualización porque también veo que al final muchas veces las conductas de autoviolencia son topográficamente distintas, pero cumplen a veces la misma función que la de dominación y poder. Pero bueno, fue muy importante en su momento, hay que resignificarlo, y esta es la rueda de poder y control que desarrollaron Pence y Paymar de cara al tratamiento de maltratadores, y no es nada más ni nada menos que la demostración de que la dominación y el control empezó a adquirir una relevancia importante dentro de la literatura científica. Y de hecho, y luego veremos algunas controversias que existen con respecto a esto, es que también las diferentes definiciones y conceptualizaciones como abordaje que se ha hecho sobre el abuso psicológico también incluye el control y la dominación, pero los teóricos expertos del control coercitivo tienen diferencias con los que también estudian el abuso psicológico, por ejemplo. No obstante, pues bueno, yendo a lo hondo del tema, voy a definir de manera muy general lo que es el control coercitivo, el cual se entiende como un patrón, un contexto en el que está ocurriendo la violencia que se manifiesta a partir de un patrón conductual estable con diferentes conductas de manipulación, persuasión, control, aislamiento e intimidación que tienen como fin último la restricción de la libertad de la otra persona, siendo otra vez de nuevo ese poder y dominación actuando como reforzadores principales. En este caso, este constructo está formado por dos palabras, como ven: el control y la coerción. La coerción, perdona, la coerción sería más bien el uso de la fuerza o las amenazas de cara a disuadir a la persona que está siendo victimizada a realizar una determinada respuesta, mientras que la coerción se refiere a formas más estructurales, incluso más indirectas, de imponer la obediencia a partir de la monopolización de ciertos recursos de la persona, la deprivación de ciertos apoyos como la limitación de los mismos, y también la microrregulación del día a día. De hecho, el tema de la microrregulación es un tema que genera mucho debate con las definiciones del abuso psicológico, porque, como he dicho, los teóricos expertos del control colectivo aluden o argumentan que el abuso psicológico no tiene por qué responder a una microrregulación del día a día. No obstante, pues bueno, estas son la definición más general, aludiendo a estos dos conceptos de control y coerción que forman el control colectivo, y cómo ambos al final llevan a la decisión máxima que se pueda a partir de esta estrategia de la libertad de la persona que está recibiendo todo este tipo de conductas de abuso y violencia, pero vamos a ver que hay grandes debates porque tampoco las conductas controladoras tienen que ser necesariamente coercitivas, o eso es lo que se está viendo recientemente. Como he dicho, este marco teórico se desarrolló en relaciones de pareja violentas, pero actualmente, de manera muy reciente, se está empezando a hacer una extensión del marco teórico a otras áreas donde se manifiestan conductas abusivas y o violentas. Y en este sentido, incluso el propio Stark, ya en su libro de desarrollo teórico del control coercitivo, menciona a los grupos sectarios como un ejemplo, pero no desarrolla mucho más que ellos, simplemente de una perspectiva feminista, que se lo agradezco bastante, la verdad. Usar los testigos de Jehová, concretamente a las mujeres testigos de Jehová, estaba dando simplemente un ejemplo en el que son ambientes altamente, en lo que todo está consignado, altamente controladores, pero destacó más a las mujeres víctimas supervivientes que a los hombres, porque las experiencias de las mujeres reportaban una vida mucho más estructurada, sistematizada, consignada y restringida. Y simplemente lo puso aquí, creo que fue un poco como el indicio de que esto se podía empezar a aplicar a un campo más allá de la violencia dentro de las relaciones de pareja. De hecho, de forma más reciente, tanto el propio Stark como Hester se afirman, ¿no?, que el control coercitivo podría reconceptualizarse como una estrategia que sirve para probar la dominación y la supervisión en un espectro de relaciones más allá dentro de lo que son las relaciones de pareja. Y como prueba de ello, pues bueno, recientemente una serie de investigadores, Durand y compañeros, empezaron a aplicar esto, observándose pues resultados bastante interesantes en lo que se refiere a cómo el control cognitivo puede ir más allá de las relaciones de pareja, viéndose, por ejemplo, en la trata de personas, la violencia sexual, los grupos sectarios, los grupos violentos y también, por ejemplo, las relaciones o vínculos terroríficos. Como he dicho, voy a centrarme en relaciones de pareja, y posteriormente mis compañeras hablarán de trabajos más empíricos que estamos desarrollando en otras áreas, y en ese sentido voy a analizar esas controversias y o polémicas que hay en este campo. Para ello otra vez tengo que ir a la teoría antes, y es que he dicho que Stark fue quien desarrolló este marco teórico, pero lo que no he dicho es que posteriormente a ese marco teórico se empezaron a desarrollar diferentes tipologías, empezaron a surgir más investigaciones, y de todas las tipologías, en relaciones en maltrato tenéis muchas tipologías, algunas más centradas en conductas controladoras solo, otras más centradas en los perfiles de las víctimas supervivientes, y este concretamente, que es la tipología de Johnson, se centra simplemente en la ejecución o no de un patrón de control coercitivo. Para mí esta tipología, con sus críticas, creo que es importante, porque lo que te hace ver es que las dinámicas violentas y abusivas no son unas, pueden ser diferentes entre relaciones de pareja y pueden responder a contextos diferentes como a motivos y razones distintas. En este sentido, Johnson encontró 4 tipos de violencia que se daban. Yo me voy a centrar principalmente en las 2 primeras, no porque las 2 últimas sean menos importantes, sino porque daría para un debate muy largo.
Pero, por ejemplo, estos cuatro tipos de violencia los dividió de la siguiente manera. Por un lado, el terrorismo patriarcal o íntimo, que se refiere más a este patrón relacional estado de control coercitivo que se puede manifestar dentro de las relaciones de pareja. Luego, la violencia de pareja común o situacional, que ahora lo vamos a ver más profundamente, pero podríamos decir que se trata más de actos específicos de abuso que no tienen que responder necesariamente a un patrón de dominio y control dentro de las relaciones de pareja, aunque no quita que el género siga siendo importante, porque no es lo mismo un hombre que ejecuta, por ejemplo, en un notoinforme, informa de 5 estrategias de violencia que una mujer que también informa de los mismos, porque creo que el error que se hace, por ejemplo, en la investigación que se dice que hay simetría. No hay simetría porque estamos en una sociedad en la que tenemos poderes sociales diferenciados como hombres y mujeres, y de hecho se está viendo que incluso las mujeres, para llegar a ser consideradas como controladoras o dominantes en una relación con un hombre cis hetero, tienen que ser mucho más resistentes, tienen que dedicar mucho más esfuerzo y energía, y esto es importante. Y creo que también hay un error en cómo se está viendo también esta categoría de que por el mero hecho de que una mujer informe de las mismas estrategias, sin incluso tampoco ahondar en esa estrategia, porque a lo mejor está ejecutando estrategias violentas también para autoprotegerse, autodefenderse, como dice, por ejemplo, mucho el feminismo actualmente, ¿no? Se está olvidando también este tipo de factores más contextualistas, no que hay simetría de género. Bueno, yo creo que eso hay que ser más críticos con este tema. Y bueno, ya por otra parte tenemos la resistencia violenta, que sí que sería más el uso de estrategias abusivas o sobre todo especialmente violentas de cara a autoprotegerse, autodefenderse, y luego el control violento mutuo, que entiende que son dos personas que tienen la misma intención de dominar y controlar y que están en un conflicto constante. Yo aquí tengo mucho conflicto porque creo que esta categoría, además el propio Johnson lo denomina así, no solo lo digo yo, dice que incluso es conflictiva porque no se enfoca tan bien en quién empezó la violencia, a qué factor está respondiendo la violencia, y es como que el control violento mutuo actualmente lo podríamos decir como lo que se denomina relación tóxica, que a veces no es que sea una relación tóxica, a lo mejor ella parece que está, digo ella, por un factor político porque suelen ser ellas, ¿vale? En plan, ella parece que está loca y desquiciada, pero a lo mejor está loca y desquiciada porque lleva mucho tiempo sufriendo ciertos abusos y violencia. Entonces, bueno, si enrollar mucho más en esta tipología, simplemente se centra en esas cuatro categorías, y estas cuatro categorías se basan en si hay control coercitivo o no, y en función de si hay o no, pues se puede enfocar diferentes dinámicas abusivas y violentas que son totalmente distintas unas de otras, y que además yo creo que podrían ayudar mucho al marco teórico legislativo de cara también a que los operadores jurídicos respondan mejor y tengan mayor especialización en valorar la violencia. Creo que también tengo una demonización de que la violencia es mala, y creo que también tenemos que empezar a ver eso como no algo bueno tampoco, pero que la violencia responde también a unos factores contextuales. No es lo mismo la violencia como un medio de autoprotección que la violencia como un medio de dominio y control. Entonces, bueno, como he dicho, voy a centrarme en estos dos tipos de violencia, la violencia controlada coercitiva y la violencia situacional. Ya he ido repitiendo algunas cosas, pero, perdonad, destacando, por ejemplo, de la controladora coercitiva, más allá de este patrón relacional estable de dominación, control y sometimiento que se da dentro de las relaciones de pareja, también se destaca mucho por el tema de conductas muy de vigilancia, de microrregulación, como yo he dicho, de día a día, y de control de los actos y relaciones de la pareja, castigándose, porque bueno, son en realidad relaciones de maltrato en las que hay como normas implícitas, que a lo mejor no son explícitas, pero son normas implícitas y se van reforzando y castigando ciertas conductas, y un reforzamiento diferencial. Si haces justamente algo que no es deseable, pues te castigaré, estás desviado de lo que teníamos acordado, ¿no? Y si haces justamente lo que está bien, que en realidad no está bien, porque para su bienestar y calidad de vida a medio y largo plazo son conductas que la deterioran bastante, un pensamiento autónomo y crítico, etcétera, también, pues te reforzaré eso, para que sepas que esto es un premio dentro de la relación, ¿no? Entonces, esto está muy a la orden del día, este tema de reforzamiento diferencial dentro de estas relaciones, y al final es lo que se podría decir que socialmente es lo que más se identifica, aunque la literatura lo llame terrorismo íntimo, terrorismo patriarcal, control colectivo, es lo que se puede identificar más socialmente como violencia de género, ¿no? Que atienda a razón de género. No obstante, una violencia, un marco teórico que está desarrollado mucho desde la cis-heteronormatividad, ¿eh? Porque aquí tendríamos que mujeres racializadas, personas trans, no binarias, etcétera. Hay un gran campo de investigación. Y bueno, también esta violencia controlada coercitiva se destaca porque un miembro de la pareja es violento físicamente y controlador frente al otro que está más una postura subyugada. De nuevo, yo creo que las conceptualizaciones han sido últimas, ya estamos cambiando, pero parece que no, pero siguen todavía siendo muy dependientes del tema de la violencia física, cuando se está viendo que incluso puede haber control coercitivo no violento, independientemente de que previamente haya habido violencia física o no, porque hay veces que hay veces que no. Y esto también me parece importante resaltarlo. Y sobre todo, que creo que es lo más importante, por eso este tema de razón de género, es que esta violencia controlada coercitiva, aparte de ser muy prevalente en muestras, qué sorpresa, clínicas, de agencias judiciales, es una violencia controlada coercitiva que está muy estrechamente relacionada con actitudes misóginas tradicionales asociadas a los roles de género, de cómo tienen que comportarse hombres y cómo tienen que comportarse mujeres dentro y cómo tienen que construirse las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido.
Mientras que por otro lado tenemos la violencia situacional, que son actos más concretos de abuso, que no tienen que responder a un sistema de dominación y control y que tienen más bien un carácter episódico o reactivo y que se ve, que yo tengo mucho conflicto, perdonadme, que ambos tienen que ser físicamente violentos, pero ninguno hace uso de comportamientos controladores. Yo estoy de acuerdo, puede ser, yo creo que el abuso psicológico puede responder siempre más a un motivo de estrés que a un motivo de dominación a veces, eso lo podemos debatir luego y tal. Y bueno, estoy de acuerdo con ello, pero sigo enfatizando que el género es importante. Parece que esta definición que dan es como muy gender neutral y no es así. El género es una variable organizativa, social, que está interactuando constantemente con todos nosotros, que el comportamiento no se da en la nada, se da en un contexto donde el patriarcado es una variable disposicional muy importante, entonces no podemos olvidarlo. Entonces, bueno, más allá de esto, la violencia situacional es prevalente sobre todo en encuestas de población general porque las sorpresas, porque será por el concepto de miedo y tal, las víctimas de violencia de género no suelen intentar responder este tipo de encuestas más relacionadas con encuestas epidemiológicas o encuestas generales de la comunidad. Y bueno, ha saltado. Ah, no. Y bueno, a pesar de que parezca que es hecho como dos definiciones muy claras, sigue habiendo una gran ambigüedad. El control positivo se ha puesto muy de moda, pero sin embargo en España tenemos una carencia de instrumentos adaptados al mismo, porque hay instrumentos que dicen que evalúan control positivo, pero no están evaluando a lo mejor como tal, o hay muchos conflictos dentro de incluso conflictos metodológicos. Y bueno, de manera muy distintiva se ha definido de forma no excluyente distintas definiciones sobre el control positivo, entendiéndose a veces también como un contexto en el que la violencia tiene lugar siendo diferente de otras formas de violencia, considerándose también incluso como abuso psicológico en dosis elevada, porque hay autores que dijeron que el abuso psicológico se da de manera elevada y que eso era control coercitivo. También con una serie de actos que pueden ser abordados con mayor o menor complejidad, pero que también, al igual que la primera definición, es susceptible de ser una violencia propia y puede ser diferente a una violencia física, psicológica o sexual ejecutada en algún momento en concreto. Yo creo que estos son conceptos súper complicados porque además yo creo que el intento de estar, o quiero pensar que era ese su intento, era ver el control cognitivo como algo más relacional que respondía a distintas dinámicas y que no había que separarlo todo como si fuera un cajón desastre. Yo creo que a veces también los investigadores y las investigadoras tenemos como el error de verlo todo como muy categoría y no ver que todo está muy relacionado también, pero bueno, sin detenerme mucho, simplemente me gustaría saltar el tema de las consecuencias que Carmen y yo y más gente del equipo estamos intentando empezar a evaluar. Yo creo que hemos investigado mucho las conductas controladoras, violentas y abusivas, yo creo que es súper importante, pero yo lo siento, soy un activista y yo me hago responsable de lo que digo, como han dicho la gente de ITSA. Yo creo que hay que empezar también a escuchar más los testimonios, como dice el feminismo, crear una literatura por y para las mujeres víctimas y o supervivientes. Y creo que últimamente en la literatura, no estoy diciendo que la intervención sea así, estoy diciendo que es mi percepción en la investigación. Y creo que últimamente nos estamos escuchando también los testimonios de estas personas, las consecuencias, porque a veces creemos que el control coercitivo tiene que medirse por la frecuencia de, y a veces se pueden dar pocas tácticas y esas tácticas tener un impacto en la que la persona se sienta totalmente atrapada. Yo creo que la frecuencia es un factor más, pero no debería ser un factor determinante y es lo que se está últimamente viendo mucho y no, y no sé hasta qué punto es determinante cuando estamos viendo Omi Hill, de manera muy reciente, está observando que el tema del impacto, que él lo operativiza como denigración personalizada y miedo generalizado, está teniendo un papel muy importante porque con pocas estrategias, pero aplicadas de manera muy adecuada, las mujeres se sienten atrapadas y con poco apoyo. Entonces creo que esto es súper importante y además, de nuevo, el feminismo habla de que primero hay que escuchar, que lo llaman la verdad, ¿no? La verdad, justicia y reparación. Justicia y reparación lo dejamos para otro campo, para otro día, pero creo que es súper importante empezar a atender también al impacto y empezar a atender los testimonios, tanto de manera cuantitativa como de forma también más cualitativa, incluso a través de la triangulación entre ambos métodos, a estos testimonios, porque creo que nos hemos centrado mucho en conductas controladoras, pero no hemos empezado a dar credibilidad a veces porque creemos que porque no se dé con una cierta frecuencia o sistematización no es tan importante. Y hay personas que, y además que lo hablan los teóricos expertos, ¿no? El control cognitivo a veces se aplica conociendo como las vulnerabilidades. Todas tenemos vulnerabilidad aquí, todas tenemos cosas con las que estamos un poco más débiles, no pasa nada. Y ellos lo aplican de una manera tan concreta que a veces hacen que el impacto de esta relación sea tan grave que no sea necesario aplicar un montón de estrategias pervasivas de control, manipulación, sino con que sean aplicadas de manera muy eficazmente sentido y sean exitosas para estos perpetradores que confíen al final el control y la dominación es suficiente. Yo creo que esto lo digo porque está demostrado ahora mismo. Es decir, tienen que seguir replicando y viendo hasta qué punto puede llegar a ser útil, pero creo que está haciendo un campo de innovación útil al que tenemos que empezar a atender y escuchar, ¿no?
Y bueno, simplemente aquí no voy a tener, recientemente, bueno, 2017, pero es que no había otro artículo más reciente en ese sentido, ha habido estado dividido, definición y control coercitivo. Y se han resaltado sobre todo tres elementos en común, que siempre tiene que haber intencionalidad, que la percepción de esa intencionalidad tiene que ser negativa por parte de la víctima y o superviviente. Y esto es súper importante porque aquí empezamos ya a desmitificar otra vez lo de la violencia física, que tiene que la capacidad de obtener éxito en ese control y dominación puede ser mediante amenazas que resulten creíbles. Es decir, realmente este elemento en común que acaban de encontrar los compañeros te están diciendo que no tiene por qué haber una violencia física per se. Puede haber habido una violencia física previamente o puede no haberla habido porque el control coercitivo no violento y a día de hoy, según los artículos 2022-2024 de otros compañeros estadounidenses, demuestra que genera el mismo miedo que está en relaciones físicas violentamente, por ejemplo. Pero aún así, yo apelo también a la singularidad de cada caso. Esto es un término conceptualmente muy amplio y experiencialmente muy diverso, y pero también es importante hacer también más investigación cualitativa, escuchar, analizar, hacer metodología observacional, etc. Y bueno, con respecto a la evaluación psicológica, hay muchas aproximaciones, todas muy dispares, pero simplemente centrarme en... La he categorizado en 5 grupos y simplemente centrarme que a veces a estudiar contra objetivo a posteriori, a partir de ciertos ítems que se encontraba en encuestas como las de CIS, que dice, no tenía intención de medir con esto el control y la coerción, pero algunos investigadores consideraban que medían el control y la coerción, y también a través de diferentes instrumentos más específicos, instrumentos de abuso psicológico, porque se ve que hay un cierto solapamiento entre las dimensiones de abuso psicológico y el control coercitivo, y también instrumentos más persistentes que también siguen midiendo ciertas dimensiones de abuso psicológico, pero también otro tipo de conductas como son las amenazas, el privilegio masculino, la negación, la culpabilización, la intimidación, que si os dais cuenta, estos comportamientos de aquí son los que se reflejan más o menos en la rueda de poder y control de Percy Deiman, que he criticado de manera muy brevemente porque no os voy a meter en eso, pero de cierta manera están aquí, ¿no? También. Y otra vez, de nuevo, recientemente con mi hit, el impacto del control colectivo a través de lo que él denominó degradación personal y miedo generalizado. Eh, pues las conclusiones de esta evaluación psicológica del constructo es que, pues lo que he dicho, es muy dispar y muy amplio, además dan resultados muy contradictorios, habiendo mucho control positivo en muestras universitarias, pero en otras muestras es súper bajo, como qué metodología estamos usando, qué instrumentos estamos llegando a usar para definir lo que es control positivo o no es, o lo que es dominación, ¿no? Creo que eso es súper importante empezar a ahondar más, pero sobre todo lo importante es que la mayoría de los instrumentos a día de hoy nos están ayudando a discriminar estos distintos tipos de dinámicas violentas y abusivas. Y esto es súper importante porque no es lo mismo una violencia que se ejecuta por una determinada razón que otra que se ejecuta por una razón más de sometimiento. Entonces, en este sentido, pues bueno, se está viendo que incluso algunos ítems que miden conductas controladoras se les ponen afirmativamente en un montón de relaciones que a veces no son necesariamente relaciones en las que haya una cierta dominación control y en la que la persona se sienta totalmente impactada. También puedo discutir si esta persona en ese momento está siendo consciente de que está siendo impactada y tal, ¿no? Pero es verdad que esto es importante porque al final estamos teniendo una serie de instrumentos y de baterías que nos están como ayudando a diferenciar dinámicas violentas y abusivas, y la violencia es que no es una y única, hay muchos tipos de violencia que están dentro de las relaciones de pareja. Y esto es importante empezar también a discernir y debatir qué ítem en teoría están viendo cada ítem en cada instrumento, ¿no? Y de nuevo, pues el tema de que se está viendo eso, de que se puede hacer uso de tantas o tan pocas tácticas controladoras y coercitivas, pero que resulten necesarias para mantener la dominación. Puede ser muchas, pero a veces puede ser muy pocas. Y eso se está viendo de manera muy reciente en los últimos 5 años aproximadamente. De ahí que la importancia que está teniendo el impacto. Y ya como voy a dar paso a mi compañera y no quiero enrollarme más, he dejado una serie de conclusiones generales que no, porque básicamente lo que he estado diciendo, así que no me voy a detener en ella, simplemente la número 4, que para resaltar un poco el trabajo que estoy desarrollando con Carmen, que le doy las gracias a Carmen por haberme acogido en este tema. Y es que, bueno, estamos empezando a ver que a partir de los resultados preliminares, no hemos generado los datos aquí porque tenemos que trabajarlos todavía mucho más, pero podemos decir que estamos encontrando que estos conceptos de degradación personal y miedo generalizados reportados por víctimas supervivientes, centrados más bien en la relación y las respuestas que dan ellas en ciertas relaciones que informan haber estado, están informando que estos elementos, o más bien consecuencias de haber estado en una relación, como es el miedo y la denigración que siente o la humillación, se tratan de conductas se tratan más bien, sí, de conducta de un resultado de haber estado en relaciones altamente coercitivas y controladoras, pero sobre todo coercitivas no violentas. Y esto está siendo muy importante, porque estamos viendo que el tema de la coerción y la violencia
entiendo como violencia física principalmente, no está siendo tan importante en este sentido. Entonces, bueno, eso nos hace como mirar la lupa y discernir que está siendo necesario atender a ese impacto para poder hacer estas diferencias entre dinámicas violentas y abusivas dentro de las relaciones de pareja. Y ya está, simplemente voy a hacer publicidad, esto era lo más importante de la exposición. Me podéis seguir, sabrán que estoy empezando. Será a medio y largo plazo también una manera de hacer clínica con víctimas supervivientes de grupos o relaciones colectivas, además de más cosas. Yo además trabajo desde el análisis de la conducta, sí, soy conductista. Y bueno, simplemente trataré en este tema de diferentes temas de divulgación, aunque a medio y largo plazo se intente hacer como también una manera de integrarme más en la clínica, que ahora mismo la he abandonado por la investigación. Ya está, eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Alba Naves, encantada de estar aquí. Y para seguir con este panel, hemos estado hablando de las relaciones de pareja y ahora vamos a hablar de lo que ocurre en las relaciones terapéuticas o pseudoterapéuticas en las que una persona acude pensando que va a recibir un tipo de ayuda terapéutica y puede acabar pues, recibiendo dinámicas de control y llegando a algo muy diferente, ¿no? a lo que estaba buscando. Para conceptualizar este tema, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es una mala práctica que puede realizar un terapeuta? Y nos encontramos con que principalmente había dos entornos en los que se habían estudiado estas malas prácticas. En el ámbito legal, al final la ley determina lo que se puede o no se puede hacer y eso se juzga en los tribunales de justicia, pero también los psicólogos, los terapeutas, tenemos los códigos deontológicos. Entonces, algo que no se debe hacer estaría recogido en los códigos éticos que realizan estos colegios y cuando tú te colegias te adscribes a ese código, ¿no? Entonces, al final, cuando tú trabajas como clínico, tienes que seguir una serie de normas que están recogidas en los códigos éticos. Y cuando te los saltas, pues las comisiones deontológicas serían las encargadas de juzgar si ha habido una falla ética o no. Y los pacientes o personas cercanas que puedan ver una mala práctica lo pueden denunciar a estos colegios y quizá no tienes un problema con la justicia, pero sí, desde los colegios oficiales pueden tener en cuenta estas malas prácticas. En la investigación vemos que se ha analizado el contenido de las denuncias que se realizan y que al final la justicia determina si un psicólogo ha actuado bien o mal. Y luego también hay una corriente que ha estudiado este fenómeno, pero cuando nos vamos a fenómenos coercitivos, ¿no? Ha estudiado lo que ocurre cuando una persona piensa que va a acudir a un entorno terapéutico y acaba en una secta, en un grupo coercitivo, que tiene ese corte o ese marco terapéutico, ¿no? Piensa que va a recibir una terapia, que va a recibir un desarrollo personal y son dos cosas diferentes, ¿no? Pero hay son esos dos enfoques por los que se deben entrar y acaba en un grupo de control coercitivo. Entonces, esto sí que se ha estudiado más, aunque los estudios que encontramos y que clasificaban estas prácticas de los terapeutas en estos grupos son estudios muy antiguos y son sobre todo estos en Estados Unidos, que se han hecho en España, entonces nos encontramos con un campo muy interesante para desarrollar. Nos dábamos cuenta de que lo que se estudiaba sobre todo era qué prácticas hacían los líderes en estos grupos y que estos grupos se solían ofrecer tratamientos que se vendían como terapéuticos y los líderes se venden como terapeutas, pero no siempre era así. A veces lo son y acaban haciendo una serie de prácticas, pero a veces ni siquiera tenían una formación que avalara estas prácticas. Y muchas veces lo que ocurre es que acaban haciendo una pseudoterapia, algo que no está validado, que no ha demostrado que es eficaz, y muchas malas prácticas que sí se han determinado. Una conceptualización de Moral Lindos, que es muy antigua, pero que intenta conceptualizar qué malas prácticas ocurren dentro de estos grupos, es esa que determina que hay malas prácticas relacionadas con la confidencialidad, con el consentimiento, con las relaciones duales. Al final, debajo de todo esto puede haber control coercitivo, pero son prácticas específicas que se tendrían que hacer en un entorno de terapia, ¿no? Si tenemos que pedirle el consentimiento a un paciente, es igual en otro tipo de grupo, que en el que también es religioso, nadie tiene por qué pedir el consentimiento. Pero cuando estás iniciando una relación terapéutica sí que es importante, ¿no? Entonces, lo que ocurre o lo que no ocurre, porque muchas de esas prácticas son por ausencia de consentimiento, ausencia de confidencialidad, pues estaría conceptualizado con estas categorías que son las que vamos a utilizar para estudiar el tema. Otros estudios, cuando intentamos ver qué había sobre esto y qué había sobre todo en España, otros estudios sí que han intentado ver qué malas prácticas cometen los psicólogos desde el autoinforme, tanto informando de ellos mismos como también informando sobre qué malas prácticas pensaban que cometían otros compañeros. Y nos damos cuenta que, aunque también son estudios muy antiguos,
en realidad se informaban de muchas malas prácticas, se destacan las de confidencialidad, las de competencia, pero al final cuando informaban más sobre sus compañeros que ellos mismos, pues informaban de que había muchas malas prácticas en ese entorno de terapia. Luego también estudiamos el conocimiento ético, ¿no? Al final, si tú conoces el código ético, luego lo puedes vulnerar o no, pero ¿qué conocimiento tienen los psicólogos, los estudiantes del código ético? Y nos dábamos cuenta de que también se ha criticado mucho la formación ética que recibimos, parece que es una formación pues muy por encima, no es nada crítica o crítica no te permite pensar ni reflexionar, a veces se estudia un poco el código por encima, a veces ni se estudia, ¿no? Y no se dan este tipo de asignaturas, entonces pues es un conocimiento insuficiente y fragmentado y eso también es importante para que luego se pueda hacer cumplir. Y nos damos cuenta de que nunca se ha estudiado nada sobre el conocimiento ético en la población general, que al final son las personas que luego potencialmente pueden acabar en cualquier tipo de relación terapéutica, en cualquier tipo de grupo, ¿no? Entonces nos parecía muy importante estudiarlo por la prevención. Al final, si esas personas no conocen esas señales de alarma, esas malas prácticas, pues luego cuando entren en estos grupos, cuando entren en una clínica, en un psicólogo y aparezcan esas malas prácticas, no las van a poder identificar, no las van a poder denunciar y entonces van a acabar potencialmente siendo víctimas. Y tampoco hay demasiadas herramientas, y ninguna en castellano, para ver estas malas prácticas en concreto, ¿no? ¿Qué malas prácticas ocurren? Hay muchas cosas de control coercitivo, de abuso psicológico, pero de estas malas prácticas que ocurren en terapia no encontramos ninguna y nos parecía que era muy interesante. Con ello, os voy a presentar así resultados preliminares de dos estudios que hicimos. El primero de ellos tenía como objetivo conocer cuánto sabe esta población general, y ahora, como veréis, pues añadimos algunos grupos más, pero esta población general sobre las malas prácticas que cometen los terapeutas. Y, como decía, la idea de esto es saber cuánto saben para ver si hace falta, ¿no? Formar y poder hacer esta prevención. Y el segundo era crear un instrumento que permitiera medir estas malas prácticas que ocurren dentro de entornos de terapia, aunque, como vemos, a veces no es una terapia, sino que es una pseudoterapia, pero bueno, queríamos un instrumento que nos permitiera ver qué estaba pasando ahí y con qué frecuencia. Entonces os voy a contar rápidamente también los resultados del estudio piloto que hicimos con esta herramienta. Para el primer objetivo, lo que hicimos fue crear el cuestionario de evaluación de conocimiento de buenas prácticas de los terapeutas en psicología, el CBPTB, y lo que hicimos fue una metodología de viñetas. Creamos 10 viñetas en las que se describía como esta situación. Si queréis así leer rápidamente, pero bueno, se describía una situación clínica en la que un psicólogo, una psicóloga realizaba una práctica. Podía ser una buena práctica o una mala práctica. Esto teniendo en cuenta el código de la APA y también el español y el europeo. Y en este caso, por ejemplo, nos encontramos con una relación dual de segundo grado en esta viñeta. Entonces, se presentaban 10 viñetas y las personas que fueron evaluadas tenían que decir si les parecía una buena práctica, una mala práctica o si no lo sabían. Porque nos encontramos en los estudios de ética que muchas veces lo que respondían era que no sabían resolver esos dilemas éticos, esas cuestiones. Y luego tenían que responder por qué, para hacer también el análisis, ¿no? de en qué medidas sabían por qué eso era una buena o una mala práctica. La muestra con la que contamos fue 156 personas de la población general, con esas características. Luego también algunas de las personas que participaron eran psicólogos, estaban en formación en psicología y nos parecía importante diferenciarlo. Y luego también, como este estudio era un estudio más amplio y también estábamos trabajando con personas que habían estado en grupos coercitivos o en grupos pseudoterapéuticos, pues nos pareció también interesante ver si había algunas características diferentes, ¿no? Estas personas que podían haber estado en esos grupos, que habían salido, pues si conocían más sobre esto, menos, si tenían una opinión diferente, eso es lo que estudiábamos. Muy brevemente, los resultados, bueno, hay muchas viñetas, os he puesto solo el título, ¿no? De que iba cada una de las viñetas. Pero solo de estas 6, en la mayoría hubo diferencias significativas entre los 3 grupos. Hay algunas en las que, en cuestiones de confidencialidad, de conflicto de intereses, entre el psicólogo y el paciente, pues no hubo diferencias entre los grupos, en el resto sí. Y bueno, en general nos encontramos que entre la muestra de psicólogos, muchos más sí que sabían y contestaban adecuadamente. Entre la muestra de población general había mucho desconocimiento, en muchos casos nos señalaban que no sabían responder a esa práctica, y entre la muestra de personas que habían estado en pseudoterapias, que habían salido, sí que en general también tenían más conocimiento ético. Aquí lo mismo, hubo diferencias entre estas 4, y nos encontramos que en la mayoría, ¿no?, hay diferencias entre las muestras, los efectos totales.
Luego también, midiendo con otros, por ejemplo, datos sociodemográficos, nos encontramos que el mayor nivel de estudio también se relacionaba con más aciertos, con más conocimiento ético. Y bueno, y luego también entre los participantes la que acertaban más. Para discutir estos resultados de este estudio, nos encontramos con que entre la nuestra población general, 8 de las 10 prácticas les resultaban difíciles de juzgar. Más del 25% decían que no sabían juzgar esa práctica. Por lo tanto, creemos que esto se relaciona mucho con los estudios anteriores, ¿no? En los que se decía que había mucho desconocimiento de la ética, que sobre todo eran psicólogos, pero vemos que esto afecta mucho más a la población general y que al final esto hace que las personas sean muy vulnerables, porque acuden a los círculos terapéuticos en los que luego se pueden encontrar un profesional que cumple con todas las garantías o se pueden encontrar otro tipo de profesionales sin conocimiento apenas sobre qué es una buena práctica, qué cosas esperar, ¿no? Qué garantías éticas tiene esta disciplina. Entonces, bueno. Y luego veíamos que había algunas ideas erróneas, que ahora las voy a comentar brevemente, que se repetían en muchos de los pacientes sobre la psicoterapia, que les hacían vulnerables, porque cuando vas con esas ideas, al final lo detectas, es una mala práctica relacionada con esos sesgos. En los psicólogos, bueno, la muestra era también más pequeñita, en general sí que tenían bastante más conocimiento, aunque había algunos temas específicos sobre los que creemos que es importante que la formación pues, tenga en cuenta y que la formación sea práctica, que les permita trabajar con casos, con situaciones, con conflictos y que puedan aprender a atender a eso. Y luego con las personas que habían estado, que habían sido víctimas de grupos coercitivos o terapéuticos, veíamos que al final ese proceso de haber estado en esos sitios y luego haber salido, al final también por donde recabamos esta muestra, ¿no? Pues muchos habían pasado por un proceso terapéutico después, en el que habían podido entender lo que les había pasado, pues eso hacía que tuvieran bastante más conocimiento ético, aunque había algunos temas en los que podían no detectar tanto esa mala práctica como por ejemplo las relaciones duales, que son muy habituales dentro de estos grupos, que quizá al salir pues habían todavía tenido contacto con personas que les habían salvado la vida, por ejemplo, y entonces estas relaciones duales no se entendían tanto, o cuando había un conflicto de intereses. Aquí, lo que os he comentado, quería hacer un breve resumen de algunas ideas que resultaron muy extendidas sobre todo entre la población general y que pensamos que al final cuando esa idea está muy dirigida y aparece en una relación terapéutica, pues puede llevar a que acabe siendo una mala práctica. Por ejemplo, que las relaciones terapéuticas son totalmente asimétricas, el profesional es quien debe decidir siempre qué se evalúa, qué se trabaja, cuándo inicia y cuándo acaba el proceso terapéutico. Por supuesto, el profesional es el que tiene la formación y tiene mucha información sobre esto, pero al final si el profesional es el único que decide sobre este proceso, pues al final las malas prácticas de finalización de terapia, de presión para continuar dentro de un vínculo, de qué se debe evaluar, de si te está teniendo en cuenta, ¿no? Que las cosas que tú quieres o no quieres trabajar, pues eso se invisibiliza si tú piensas esto. Por ejemplo, que siempre es necesario recibir un diagnóstico clínico, hay profesionales que no trabajan desde ese modelo y que no tienen por qué estar cometiendo una mala práctica por ello, que los trastornos más graves deben ser tratados solo por médicos y por psiquiatras, y no tanto por psicólogos, pues eso al final también hace que accedas a un tipo de tratamiento y no a otro, que puede ser también no funcional. Que las relaciones duales, en este caso de segundo grado, no son problemáticas, pues pueden no serlo, pero también pueden serlo, ¿no? Entonces, quizás si sea una situación en la que se produce o se puede producir una situación de relación dual, pues no se detecta. Que una vez que se les pide consentimiento para algo al principio no hace falta que ese consentimiento se siga actualizando. Es como el primer día llegas, firmas tu consentimiento, pero luego a lo largo de un proceso terapéutico pasan diferentes cosas, pueden cambiar muchas y es importante que ese consentimiento se vaya actualizando. Y luego también veíamos sobre la información a la que se accede en redes sociales, ¿no? Había unas viñetas que preguntaban por eso. Y se ve, y, bueno, una idea era que si vais para ayudar a tu paciente que puedes acceder sin problema, ¿no? Toda su información en redes sociales, que eso no es problemático. Y también que dependiendo del tipo de problema psicológico que presentábamos en la viñeta, había algunas prácticas que sí que se justificaban. Por ejemplo, una en la que no se hacía un encuadre a una persona, se le decía que, bueno, que irían viendo las sesiones, irían viendo el precio, porque la persona tenía un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor para no agobiarlo, no crearle más ansiedad con la terapia, pues no se le daba nada de esto, ¿no? Entonces, quizás si hubiéramos presentado otro caso, pues si hubieran visto que era una mala práctica, no encuadrar la terapia, pero como tiene ansiedad, entonces, bueno, estas son ideas que hemos encontrado que es interesante trabajar también. En cuanto al segundo estudio, la escala de malas prácticas terapéuticas, creamos este instrumento, el MPT-60, porque tiene 60 ítems, y tuvimos la suerte de contar con una mujer que estuvo 13 años en un grupo también terapéutico coercitivo y que nos ayudó y nos asesoró para trabajar estos ítems. Los ítems están basados en la literatura, las prácticas que habíamos encontrado, pero bueno, ya nos asesoró de qué formas eran estas prácticas, de qué formas había habido ella, también era una persona que había
recibido pues, mucha formación sobre lo que había ocurrido, entonces nos puedo asesorar muy bien. Estos son algunos ítems de ejemplo. Se respondían entre nunca, a veces, algunas veces, de vez en cuando, siempre. Y bueno, y ahí están los datos de los ítems por los que nos quedamos con todos ellos. Y para analizarlo utilizamos estos factores teóricos que os he contado al principio para diferenciar entre las malas prácticas, aunque es verdad que tuvimos que hacer un poco un cajón desastre porque había algunas prácticas que nos encontrábamos que no encajaban dentro de la competencia y la autonomía, entonces pues muchas encajaron ahí y algunas otras se quedaron. La muestra que tuvimos para este estudio fueron 120 participantes que tenían que haber pasado por algún tipo de relación terapéutica. No hacía falta que fuera coercitiva, de hecho la muestra es una muestra muy dispersa por eso, porque hay personas que estuvieron en una relación terapéutica ideal y no se hablan de sus terapeutas, y hay personas que han pasado por relaciones o por grupos coercitivos, relaciones terapéuticas coercitivas y que también informaban, ¿no?, en esta muestra. El 76,3 sí que había acudido a terapias psicológicas convencionales y el resto entendemos que es pseudoterapia. Utilizamos un criterio externo de lo que decía el ministerio de que era o no una pseudoterapia. Eso. Y luego también pasamos otra escala de uso psicológico y vimos que había una alta correlación entre las dos escalas, o sea que las personas que informaban de muchas malas prácticas informaban también de abuso psicológico grave. Y bueno, el 58% de los que respondieron ya habían acabado ese proceso, formaban el proceso del pasado y el resto todavía continuaban en ese proceso. Bueno, estos son algunos de los ítems que más frecuentemente aparecieron marcados como que habían vivido esas malas prácticas en el instrumento y lo quería citar porque me parece muy interesante porque también como para la práctica clínica nos sirven, ¿no? Para ver, no solo para criticar y para castigar esas malas prácticas, sino también para aprender de ellas. Por ejemplo, no me explicaba el porqué de sus indicaciones terapéuticas. O me contaba cosas muy personales sobre su vida, no me explicó el funcionamiento de la terapia, dedicaba mucho tiempo a hablar de sí mismo, no era suficientemente experto en mi problema. Esto indica. Luego, separando por estas 8 categorías, nos dábamos cuenta de que las malas prácticas más habituales eran las relacionadas con la competencia del profesional, luego el consentimiento informado, la finalización de la terapia y las relaciones duales sexuales y otras pues, fueron las que menos se habían encontrado. Rápidamente, los análisis que hicimos encontramos que el total de malas prácticas era mucho mayor entre las personas que informaban de que habían acudido a una pseudoterapia que las personas que informaban de haber acudido a otro tipo de terapia psicológica, y también eran mucho más altas entre los que informaban de ya haber finalizado que los que todavía seguían ahí. Es mucho más difícil dar cuenta de que hay malas prácticas o también te quedas en terapias en las que consideras que, si puedes elegir, ¿no?, en las que consideras que estás siendo bien tratado. También veíamos que había diferencia en los rangos de edad. Las personas que habían acudido a una acción terapéutica tenían una media de edad mayor. Y luego veíamos también que en las relaciones pseudoterapéuticas también se daban más malas prácticas de finalización de la terapia, de relaciones duales y de competencia. Luego veíamos también que dentro de, porque les preguntábamos también por el recurso al que habían acudido en esa terapia, pues también en la sanidad pública parecía que había más malas prácticas relacionadas con la competencia. Y viendo el género del terapeuta, parecía que entre los hombres se daban más malas prácticas de relaciones duales sexuales y entre las mujeres más malas prácticas de confidencialidad. Eso fue de todas las categorías las únicas en las que se encontraban diferencias. Para discutir estos datos, vemos que existen malas prácticas diferenciales, ¿no?, entre lo que ocurre dentro de una psicoterapia y una psicoterapia, que sí que cumple todas las garantías, pero es verdad que en muchas prácticas parece que la diferencia es una cuestión de grado. Se haga la misma mala práctica, pero que igual en una relación pues, es algo que ocurre alguna vez, algo puntual, los participantes tienen una puntuación muy baja y en otras parece que es algo mucho más frecuente, mucho más sistemático, como hablábamos antes, ¿no?, del marco del control coercitivo. Pues en esa línea. Aunque parecía que dependiendo de la práctica, a veces una misma práctica se podía dar con una interacción diferente. Esto lo teorizábamos nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, las prácticas de no pedir consentimiento, pues a lo mejor en una clínica puede ser, bueno, pues se olvidó, o fue algo un poco así, lo firmé y ya está, y no me explico mucho, pero cuando quieres captar a alguien y quieres dominarlo y someterlo, pues quizá el no pedirle consentimiento es algo mucho más intencionado y que se hace desde otro punto. Luego veíamos que, por lo tanto, es muy importante informar sobre el funcionamiento de la terapia, ¿no? Esa era el ítem que más aparecía, no me explicaba cómo funcionaba esta terapia, ¿no? Pues que esto es algo que como psicólogos tenemos que interiorizar para poder hacer y también para prevenir, ¿no? Que las personas cuando lleguen sepan qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y si esto les suena ético o no, pues también tengan margen de decisión.
Luego también nos encontrábamos que continuar en esa relación terapéutica parecía que aparecían menos malas prácticas que los que habían finalizado. La mayor edad también parecía un factor de riesgo para este tipo de... o al revés, la menor edad un factor en el que se daban cuenta antes. Y luego, es verdad que para explicar un poco lo de la sanidad pública, pues entendemos que al final las ratios y poco tiempo pues podían relacionarse con estas prácticas de competencia que aparecían. Y es verdad que hay otros estudios que dan cuenta de esto, de los terapeutas hombres, que estas relaciones sexuales, la mayoría de líderes de grupos de este tipo eran hombres, entonces bueno, parece que eso se podría explicar y que también va en línea de la literatura, aunque las diferencias que encontramos entre las terapeutas mujeres, pues vamos a encontrar estudios tampoco que vayan en ese sentido. Entonces, como resumen, vemos que hay malas prácticas en todos los tipos de terapias y que muchas veces pseudoterapeutas que no tienen titulación realizan prácticas coercitivas que aluden, que llaman terapia psicológica, pero que en realidad es una pseudoterapia y está realizando prácticas coercitivas. Rápidamente, como futuras líneas, queremos acabar de validar este instrumento, el de los 60 ítems, y luego también pensamos que al final el estudio de malas prácticas se puede relacionar con muchos otros ámbitos de la psicología, como ahora las prácticas que se relacionan con las terapias online, que tienen un marco ético y legal diferente, que está emergiendo desde la pandemia y que es interesante ver qué ocurre. Luego también ver la intención de denuncia, porque en el instrumento se recogen muchísimas malas prácticas, pero no sabemos hasta qué punto se denuncian o no. De hecho, los estudios dicen que las denuncias estaban bajando, que había muy poquitas, entonces pues no sabemos si es que no se denuncian, porque no se denuncian, creemos que eso también es interesante. ¿Cómo le afecta a las personas que reciben estas malas prácticas? Pues también es todo un campo. Y en otros ámbitos de la psicología también, pues en la psicología educativa, la psicología del deporte, en cualquier ámbito, ¿no? Donde hay que seguir un ámbito legal y ético, pues ver qué ocurre ahí. Y ya está. Gracias. Gracias por la experiencia, muy instructiva y muy interesante la herramienta, tanto como dice, no solo para el aspecto negativo sancionador, sino también para una evaluación interna, ¿no? de cada psicólogo. ¿No? Creo que es una herramienta necesaria, ¿no? Y con respecto a los colegios, la lectura un poco que yo hago al respecto de quizá, ¿no? El proceso de la denuncia, yo creo que más que por una cuestión de que no haya, es lo contrario, es que el colegio, muchos colegios no se puede generalizar, cada colegio tiene un docente diferente, pero al final, si denuncia a alguien al colegio de psicólogo, la máxima falta que puede hacer el colegio son 6 meses de inhabilitación, que normalmente en una primera no te van a inhabilitar 6 meses. Muy grave que sea la falta, o sea, en la condena, por así decirlo, prácticamente testimonial, que puede ser una advertencia por escrito, y la mayor parte de las veces no hay una condena, sino que además a veces creo que yo conozco, porque me han denunciado varias veces, a mí también la secta, entonces conozco el proceso, cómo funciona, y habitualmente cómo lo hacen es un proceso para mí corrupto desde el minuto uno, porque tú ya de momento haces una falta que el supuesto agresor recibe. Entonces la persona, el psicólogo recibe tu queja y sabe quién se ha quejado y qué ocurre, con lo cual desde el minuto uno ese comparativismo en el proceso creo que es muy erróneo. Que, o sea, como de hecho no pocas veces ha ocurrido que la persona que ha denunciado en el colegio a alguien, a algún psicólogo, el psicólogo luego la denuncia por vía penal a la persona como contrarrespuesta. Por tanto, al final, lógicamente, no nos atrevemos, no nos animamos a denunciar por esa vía, porque al final la gente no solo no consigue un objetivo, sino que puede salir preparado. Sí es verdad que puede haber un reparo en justicia personal y tal, pero bueno, no todos los procesos son iguales. Y no por poner ejemplos, pero bueno, en Andalucía, en el sur, mi colegio ahora actualmente justamente está defendiendo malas prácticas, psicoterapias extrañas, y bueno, sus principales eventos son de constelaciones familiares, de psicoterapia, con lo cual también una cuestión interesante es que desde los mismos colegios, en ocasiones, no todos, pero algunos se muestran sin un debate interno respecto a lo que a las malas prácticas o consideran buenas prácticas terapia no basada en evidencia. Pero bueno, solo como un pequeño argumento de por qué yo creo que la gente no recurre a los colegios a denunciar. Y por supuesto que todos los colegios no son iguales, también hay otros que sí muestran un interés en que se trabaje y se sancione y tal, pero incluso
mejor de los casos, la sanción es tan ridícula que al final, si hay una mala praxis, o te vas por la vía legal o te aguantas, ¿no? O sea, yo creo que la gente queda victimizada. Generalmente te aguantas. Y aquí en Barcelona pasa lo mismo. Nosotros hemos denunciado malas praxis por parte de un psicólogo que, claro, está incluido en la lista, está pagando religiosamente y tal, y está dando a los pacientes que tiene, consumen crack. Entonces, nosotros hemos hecho la denuncia, el código deontológico, en fin, y ese señor sigue actuando. Entonces, todos los colegios... Sí, bueno, yo simplemente casi un paréntesis. Estáis hablando de los profesionales, pero luego hacer otro tipo de prácticas, está clarísimo. Yo cojo esta en enfermería, y yo cojo enfermería, coloco que daba palos a todo, sí, y se metía ahí a hacer lo que no correspondía. Pero el tema no es ese. Ese es un tema muy importante. El tema grave, pero como se dice, morrocotudo, es a través de redes sociales la eclosión total de terapeutas, entre comillas, que hacen constelaciones, que hacen esto, que hacen esto, que cobran lo que les da la puñetera gana, que no pasa por el fisco, que la gente piensa, bueno, cada uno puede ser, pero a nosotros llega mucha gente que piensa que son psicólogos, porque claro, la gente como terapeutas, y sale la gente hecho unos zorros. Y ahí sí que tiene que ser por la vía judicial, pero claro, el problema es que tiene que haber un listado. Y desde el ámbito fundamentalmente de la salud, en términos generales, ahí tiene que haber una práctica desde los colegios profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que es un problema Totalmente. de la repera. ¿Se puede hacer una pregunta o un comentario? Súper interesante la investigación. Creo que también en la línea que comentabais ahora, sería muy interesante también saber qué tipo de conocimiento tiene la población general para diferenciar lo que es una terapia psicológica con cierto rigor clínico y científico y lo que es una psicoterapia, porque clínicamente y bueno, personalmente sí que recibo muchas dudas en ese sentido, ¿no? La gente te viene y te dice, es que yo no sé no sé a quién escoger porque no sé quién es, ni siquiera quién es psicólogo o qué tipo de enfoques hay en psicología. Entonces eso ya creo que también es muy interesante saber si eso quizá correlaciona también con haber sufrido este tipo de abusos. Bueno, pasamos, si queréis, también a la tercera de las charlas en esta sesión con los compañeros, que tenemos puesto como título global control coercitivo, pero en este caso nos vamos a detener en lo que concierne a las familias. ¿Vale? Ayer mismo... ¿Sí me funcionaba? Ayer mismo en el workshop, en el taller con familias, se habló directamente de que efectivamente son víctimas, como decía Schwartz, víctimas ocultas del fenómeno. Es decir, lo que sí que con lo que vamos a concluir un poco es que se constata que como resultado de las relaciones de control coercitivo no solo sufren las personas implicadas en esas relaciones, sino también todo su entorno, ¿vale? Y en ese sentido las familias. Si este ámbito adolece en gran medida de un estudio serio y riguroso en todos sus ámbitos, ¿vale? Lo que concierne a las familias ya es un abandono casi absoluto, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco al respecto, pero es verdad que a nivel de investigación empírica sobre familias hay muy poquito, ¿vale? A lo largo de todos los años que se lleva escribiendo sobre estos asuntos. Por eso nos detenemos con un especial cariño, entre comillas, a hablar de lo que concierne a las mismas, ¿vale? Bueno, qué duda cabe que... No sé si irme... Sí, bueno, todos sabemos la importancia que tienen las relaciones familiares y los vínculos emocionales afectivos con personas significativas para lo que es las personas en general y su bienestar, y en particular y muy fundamentalmente para los niños, niñas que crecen en esas familias, ¿no? En ese sentido tiene mucha importancia lo que son esas relaciones familiares. La investigación sobre familias en este ámbito, en general, bueno, es muy escasa, como decíamos, a veces controvertida, con resultados poco concluyentes, con metodologías altamente deficitarias, es decir, muy poco concluyente, ¿vale? Lo que ha habido hasta hace poco, ¿vale? En general, además, lo que se ha escrito sobre familias, casi siempre desde un punto de vista anecdótico, en el sentido de que era
basado en lo que yo creo, en mi posición teórica a priori, o en mi experiencia clínica, que también se ve impregnada en mi posición teórica a priori, pues han hecho desde mi punto de vista, algo de cierta segunda victimización sobre las familias, al atribuir, por ejemplo, un rol causal. Es como no nos engañemos, lo que le venía pasando al ser querido que se ha metido en la secta venía muchos años mirándole la vida, es casi cita literal, ¿no? Y era casi que le ha dado la patada a la familia para que se meta en ese grupo sectario cuando estamos hablando de gente que se implica, sino joven adulto o más adulto, ¿vale? Entonces, esto que no tiene realmente un respaldo empírico, no deja de ser unas afirmaciones anecdóticas, pues tiene un potencial de segunda victimización que tenemos que estar muy seguros antes de publicar algo así, porque puede no ser verdad en la medida en que no se ha investigado sobre ello, es simplemente mi impresión. Vale, entonces, a veces se les atribuye un papel causal a las familias, efectivamente, en la implicación del ser querido en los grupos cuando estos no han nacido los mismos, ¿vale? Por otro lado, también se les ha tomado como un papel instrumental, como informantes clave, ¿no? Es decir, que las familias, los estudios, es para ver qué percepción tienen de qué cambios han sufrido sus seres queridos, cosas que atienden al tema de la involucración o de la desvinculación de estos grupos. Es decir, que no es interesándose por el bienestar de las familias en sí mismo, sino por interesándose en que son informantes clave de qué es lo que está aconteciendo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido también se les ha tomado en cuenta. También en su papel en ayudar al proceso de que su ser querido tome la decisión de abandono del grupo o relación abusiva. ¿Vale? Ese también ha sido un factor considerado respecto de las familias. Pero como decimos, no hay tanto sobre el propio bienestar o vicisitudes, dificultades, experiencias que pasan estas familias o instrumentos de apoyo a las mismas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la investigación, como decíamos, han mencionado una serie de emociones, de respuestas por las que es muy característico encontrar que familiares, esta primera bibliografía, que es bastante antigua, casi siempre hacía referencia a padres, madres, a veces parejas, pero padres, madres, sobre todo, de personas que se implican en estos grupos. Esta literatura más antigua. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que hemos encontrado en términos de mayor diversidad y heterogeneidad de las personas que han respondido como familiares, ¿vale? Pero en general estas emociones pues eran atribuidas en mucha medida, como veis ahí, a padres, madres, ¿vale? Pues eso, de preocupación, miedo, confusión, impotencia, tristeza, ¿vale? Enfado, culpables, eso, culpa, ira, ansiedad, tristeza, decían Lorna y Bill Goldberg, así como una serie de etapas, desde que inicialmente a lo mejor ignoraban lo que estaba pasando, luego se lo negaban, porque estas cosas no ocurren como mi inteligente hijo o hija se va a meter en algo así, hombre, no ocurre a las familias normales como somos nosotros. Reconocimiento del problema, ya empezar a ver cambios que les alarman en sus seres queridos y decir, aquí está pasando algo raro, a lo mejor reaccionar, como han reaccionado toda su vida, con confianza con la persona, pues como toda la vida, pues hablarte con confianza y te puede decir, oye, si me estás, me suena muy, esto que dices me suena muy raro, oye, y esto no es una secta, porque cosas de este tipo, conductas ya perturbadoras del ser querido que a lo mejor originan conflicto en la familia y que a veces están premeditadas, digamos, y son tienen su base en la manipulación, etcétera. Entonces van reconociendo el problema, potencialmente explorando y potencialmente también pasando a una fase de acción en la medida en que intenten hacer algún tipo de intervención por ellas mismas o ellos mismos o llevar que la persona acceda a ir a ver a un profesional, ¿no? Con toda la dificultad que esto tiene. No tenemos tiempo para detenernos mucho, pero bueno, ven un poco lo que es el proceso que decían los Goldberg. Vale, entonces, ya más recientemente se ha habido un estudio de mucho interés de Castaña y otros colegas, ¿vale? Que efectivamente evidencia un poco lo que estamos diciendo, el sufrimiento de las familias, aunque simplemente preguntándoles, ¿no? Y entonces, pues, estas personas sí dicen tener ansiedad, depresión, trauma, miedo, pero no hay realmente un instrumento que lo evalúe, ¿vale? Entonces, bueno, pues dan muestras de cómo hay disputas, rechazo, odio, manipulación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este artículo está muy interesante para quien le interese el tema, ¿vale? Y básicamente, recogiendo un poco en palabras de Babamón, de muchas de las familias, lo que se encuentran es que cuando van a recabar asesoramiento, además, por parte de profesionales, que en general este mundo es muy desconocido, no están especializados o formados en este asunto, pues a veces les tratan como si ellas fueran los patológicos o como si tuvieran... Entonces, bueno, pues todo esto que
que conocéis bien un poco que sufren las familias en ese sentido. También una de las cosas que miramos, no sé si va o no va, otra de las cosas que nos detuvimos fue mirar en el contexto de la violencia en la pareja íntima, porque es verdad que teníamos curiosidad de ver qué se había hecho a nivel de que sabíamos que se habían hecho estudios sobre informal supporters, es decir, gente del entorno que pueden apoyar al proceso en casos de víctimas de violencia de género, y también vimos que también había una precariedad salvaje en términos de publicaciones que atiendan al bienestar o dificultades o experiencias de estos familiares, y también a veces atribuyendo un rol causal un poco relativamente similar, ¿vale? Entonces sí que es interesante estos autores que están publicando más cosas ahora, muy recientemente, sobre estos informal supporters, ¿vale? Viendo un poquito más su experiencia. Vale, pues nos metemos un poco, esto es del anterior, no nos da tiempo, ¿vale? Bueno, esto es porque nosotros lo que hemos hecho es aplicar el modelo de emoción expresada y la experiencia de cuidado que se ha estudiado en otros ámbitos, lo hemos aplicado en un contexto de control coercitivo para las familias que sufren por un ser querido que tiene un problema al estar en una relación de control coercitivo. ¿Vale? Entonces, hemos aplicado lo que son una línea de estudio que lleva muchísimo tiempo, que es la emoción expresada y la experiencia de cuidado en familiares de personas que tienen otra serie de problemas o circunstancias. En general, enfermedades, ¿vale? Desde problemas de psicosis hasta trastornos alimentarios y otros, como vamos a ver después, pero se ha estudiado mucho. Claro, lo que en esa literatura figura como problemas de la familia, al final es esto que hemos estado hablando hasta hace un momento, ¿verdad? Si veis un poco, se reitera la misma información que veníamos hablando de los familiares de grupos sectarios, ¿vale? Son las mismas reacciones, las mismas tipos de respuestas, etcétera, en estos familiares que tienen ese otro tipo de problemas que vienen siendo muy estudiados. Y vienen siendo muy estudiados porque la literatura en emoción expresada tiene un cierto interés, por un lado, en el bienestar de los familiares, pero también, en último término, lo que pretende es que se entiende que como reacción en estos familiares puede incidir en la bienestar o malestar del ser querido que tiene esa enfermedad o que tiene ese problema. Habiéndose visto de una manera muy clara en esquizofrenia y en otros problemas que ese tipo de emoción expresada mostrada por la familia es más importante incluso que la medicación de cara a predecir recaídas y cosas de este tipo. Entonces, al final esto puede llegar a ser una segunda victimización también, porque volvemos a lo mismo. Es que al final va a ser culpa de la familia que según cómo reaccione la cosa va mejor con su ser querido o no. Y, o sea, que hay que tener cierto cuidado cuando se habla de emoción expresada, experiencia de cuidado, porque da bastante desencajar el problema como para que encima te digan que es que depende cómo tú te comportes, pues eso puede influir en cómo evoluciona tu ser querido, ¿no? Pero bueno, no quita que los programas de intervención que se han hecho en este ámbito pueden ser de grandísimo interés para nosotros en ese sentido. Bueno, ahí veis un poco una definición de emoción expresada, que es esas actitudes emocionales o esos comportamientos que la familia muestra, ¿vale? Con el ser querido, ¿no? Veis ahí una serie de problemas en las que se ha estudiado, ¿vale? Y esto que veníamos diciendo. Vale, a ver si avanza. Vemos aquí, la emoción expresada, se ha aludido a ciertos conceptos como parte de lo que se entiende como emoción expresada. Destacan muy principalmente sobre implicación emocional, sobre todo porque el instrumento que hemos empleado se enfoca en estos conceptos. Como veis ahí definido como conductas sobreprotectoras y respuestas emocionales desproporcionadas, a veces mucho autosacrificio se encuentra en familiares, o sea, es como lo único que me importa es el bienestar de mi ser querido y yo me sacrifico en todo, me cuesta dormir, me cuesta, ¿vale? Entonces, volcarse, sobreproteger, etcétera, ¿no? Y luego también la faceta, digamos, de comentarios críticos que se describe como muestras de desaprobación, resentimiento o desagrado por parte del familiar hacia la conducta del ser querido. ¿Vale? Esto se ha visto que la emoción expresada efectivamente sí que se relaciona con la carga que supone el cuidado, ¿vale? El agotamiento, ¿vale? Y también puede fomentar conflictos familiares, una emoción expresada negativa. No hay que desconocer que la emoción expresada también puede ser positiva, como comentarios positivos o calidez, ¿vale? En ocasiones también se distingue hostilidad de comentarios críticos, haciendo alusión a que los comentarios críticos serían hacia la conducta del ser querido y la hostilidad es ya llegar al punto de que es que ya es hacia el ser querido mismo, ¿vale?
la crítica, o sea, es hacia la persona, es como, es que no le soporto a él o a ella, a la persona, mientras que los comentarios críticos serían más dirigidos a la conducta que está teniendo la persona en el ámbito de la familia, ¿no? Bueno, además de eso hemos dicho emoción expresada y experiencias de cuidado. ¿Vale? La experiencia de cuidado se ha entendido también como carga o asociada a todo el tipo de conductas y experiencias y manejo de exigencias o demandas que la situación requiere del familiar que se hace cargo o que trata de ayudar a aportar al cuidado de un ser querido. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, sí es interesante que en tanto experiencias de cuidado se han distinguido también experiencias personales negativas y positivas. ¿Vale? Tiene un potencial de experiencias positivas también este tipo de experiencias. O al menos así lo señalan familiares que responden a este tipo de cuestiones. ¿Vale? Experiencias negativas, que duda cabe, la carga, la impotencia, el agotamiento, muchas veces el aislamiento, el sentirse en soledad, al cargo de, ¿vale? Etcétera. Vale. Por supuesto, todo esto se relaciona mucho, porque si yo muestro una expresión emocional negativa, eso puede dificultar las experiencias de cuidado. Y a su vez, unas experiencias de cuidado dificultosas, pues porque mi ser querido se comporta de una manera rara, de repente se comporta de forma inesperada o me está increpando o no sé qué, comportamientos difíciles que se observan en nuestro ámbito de trabajo, ¿verdad? O de estudio o en familias de personas en control coercitivo, pues unas malas experiencias de cuidado fomentan o contribuyen a que haya una emoción expresada negativa, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto que hay cierta relación, o se ha visto en la literatura en campos previos, ¿vale? A ver si consigo. Tener un querido implicado, bueno, por incidir brevemente en lo que veníamos diciendo, ¿vale? En una relación coercitiva o en un grupo, ¿vale? Por supuesto da lugar a muchas situaciones generadoras de estrés, además de una manera muchas veces contraintuitiva, repentina, que la persona no sabe muy bien qué es lo que está pasando porque su ser querido ha cambiado así, ¿vale? Entonces esto nos lleva a que en ocasiones es percibido como una falta de control. Veremos que en ocasiones se percibe como que el grupo tiene el control y el familiar no tiene porque le falta conocimiento en ocasiones también de lo que está pasando, ¿no? Muchos elementos contraintuitivos, faltas de explicaciones claras, pocos profesionales o personas especializadas a las que recurrir, dificultad en localizar, ¿vale? Entonces, bueno, luego con la cosa de que el ser querido puede estar siendo entrenado para molestar, increpar, ayer se decía en el taller, ¿verdad? Como en ocasiones precisamente aquellos familiares de mayor importancia afectiva con la persona implicada son los más denostados. Hay que minar a esa persona para que no quite importancia o influencia o lealtad al grupo, ¿vale? Entonces, bueno, la escasa visibilidad y reconocimiento de esta problemática a nivel social y la falta de recursos de ayuda, es decir, todo en mucha soledad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es ya problemático. Si además, como vamos a ver, eres exmiembro del grupo, la persona familiar preocupada por otro ser querido ya ha pertenecido al mismo grupo, ¿vale? Pues eso puede todavía agravarse en cierta medida, porque puede haber sido objeto de ostracismo y distanciamiento, más allá del que se genera también con los familiares que no han pertenecido, ¿eh? Pero aquí puede ser como muy absoluto porque todavía tiene la categoría de traidor o traidora a la persona, ¿no? Por tanto, eso puede también hacer un ataque mayor a ese vínculo. Y si ya la persona ha nacido o se ha criado en el grupo, que como veréis tenemos personas que han respondido a lo mejor sobre sus padres o madres en el grupo, habiendo sido criados por ellos mismos en el seno del grupo y luego habiéndolo abandonado, pues esto ya pues tiene todavía, digamos, a lo mejor factores de gravedad también muy importantes, ¿no? Cuando han podido ser criados por esas mismas personas sobre las que se preocupan y responden y con un cierto trato nocivo, pautas un poco torcidas por orden del grupo, ¿no? Vale, bueno, para ello hemos hecho una encuesta web anónima, una encuesta web anónima, la hicimos o la elaboramos y la diseñamos en habla inglesa y ha sido respondida por personas, ahora lo vamos a ver, mayoritariamente de Estados Unidos, ¿vale? Interesándonos por las preocupaciones, respuestas y experiencias de estos familiares, ¿vale? Y algunas otras cuestiones que ahora vamos a mencionar, ¿vale? Entonces participaron 264 personas familiares, ¿vale? La mayoría mujeres, la mayoría de Estados Unidos, como decíamos, y en general de habla inglesa, con un nivel de estudios bastante elevado en general, una mayoría de ellos casados, aunque con distintos tipos de relación.
También dábamos la posibilidad de que la persona querida estuviera en el grupo en la actualidad o lo hubiera estado en el pasado, ¿vale? Entonces iban a distintos lados, contestaban a las mismas preguntas, pero con una enunciación ligeramente distinta para hablar de presente o pasado, ¿vale? Y, vale, de estos, como decíamos antes, habían pertenecido al grupo más de un 50%, es decir, de las personas que respondieron a la encuesta, más de un 50%, ellos mismos también habían pertenecido al grupo y contestaban sobre un familiar que todavía permanecía o que había permanecido si era una cosa pasada, ¿vale? Y de ellos, nacidos o criados, nada menos que un 35% de la muestra, que es bastante amplio, ¿no? Es decir, bien, vemos un poquito a modo de curiosidad y las... a ver, yo no sé si es más rápido, si me voy. Sí. Pues vemos a modo de curiosidad un poco la distribución que decíamos antes de distintos tipos de respondiente de relación. Como decíamos, antes la literatura se centraba en padres-madres, pero aquí vemos un panorama bastante distinto. Padres-madres serían la primera línea, que confunde un poco. Es tu ser querido es mi hijo, hija. Estos serían padres-madres, son la mayoría, un 36 con algo por ciento. Pero eso sigue de hijos, un 21%, hermanas, hermanos, parejas, sus parejas, amigos o otro tipo de familiar, ¿vale? Entonces, sí que era bastante llamativo que alrededor del 50% de ellos estaban preocupados por más de una persona en relación controladora. Y estos son los datos del ser querido, ¿vale? Una edad media, está ahí un poco la edad media, la mayoría también mujeres, con un nivel de estudios inferior, pero no desdeñable, también casados la mayoría, y los grupos predominantemente religiosos, un 58%, pero también de otros tipos, ¿vale? No nos detenemos mucho para... en términos de la implicación que el familiar percibía que su ser querido tenía con el grupo, es muy elevada, porque esto va de 0 a 6, ¿vale? De en absoluto mucho. La implicación, los vínculos fuertes y cómo había cambiado el ser querido en el caso de que fuera persona que se implicaba en el grupo o cómo era el resultado de la socialización de la persona, ¿no? Y son equiparables a las respuestas que nos han dado en otros estudios exmiembros para estos mismos ítems. Vale. En lo que se refiere a la actitud y relación de la familia con el grupo, fijaos que un 15%, más de un 15%, declararon que toda su familia estaba en el grupo relación, también quizás porque hay muchas personas que han contestado segunda generación, ¿verdad? Nos decían cómo era su relación con, la pregunta era, en general, ¿cómo describiría su relación con miembros del grupo relación a la que pertenece su ser querido, ¿no? Entonces, en la mayor parte era inexistente, pobre o hostil, aunque hubo muchas respuestas de otros, ¿vale? Porque con respuestas del tipo de las que veis ahí, que muestran ciertos rechazos, clasismo, que es que no quiere saber nada de mí, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, la actitud predominante del resto de la familia hacia la relación era en general muy negativa y las personas que respondieron decían estar en contacto con otros exmiembros del mismo grupo, casi en un 50%, y con otras familias en un 66%. Vale. Luego, una cosa muy llamativa de este ámbito es el tema del contacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras que los familiares de personas con un problema de psicosis, con un problema de trastorno alimentario, con un problema de... Generalmente las respuestas varían entre, por ejemplo, en trastornos alimentarios, del 50 al 85% de ellos tienen un contacto semanal de más de 21 horas. Sin embargo, fijaos nosotros aquí, más de 21 horas sería un 10%, ¿vale? Porque la gran mayoría no tiene contacto o el contacto no es regular, ¿vale? Es decir, que vemos ahí un porcentaje enorme de personas que en la actualidad no tenían ningún tipo, en el momento de responder, mejor dicho, no tenían ningún tipo de contacto con su ser querido. Esta es una peculiaridad curiosa, digamos, o peculiar de este ámbito, ¿no? Donde el fruto de la manipulación, de los conflictos, etcétera, donde la persona además no es percibida como que tenga ningún problema, ni por el entorno ni por ella misma. Esa persona no tiene problema. En todo caso, es la injerencia que hace mi familia que no me deja estar donde yo quiero o cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese contacto se ve dificultado o demás, ¿no? Eso influye en que cuando les preguntábamos, como en este ámbito de estudio, si actualmente estás cuidando de tu ser querido, pues claro, una mayoría decía que no, porque. Y entonces aquí había una variedad de respuestas desde, bueno, que la persona había fallecido, que también, o que habían cortado la relación, la ruptura de la relación,
que me han, soy objeto de ostracismo, que soy el traidor, que no he conocido ni siquiera a mi nieta, que me ha bloqueado, que me impide hablar, etcétera. Esto es lo que más predominaba. También la amenaza por parte del ser querido, que al final hemos tenido que distanciarnos porque era una amenaza para nuestra seguridad, digamos, ¿no? Vale, esto es una serie de ítems sobre potenciales preocupaciones familiares que inició Michael Langoni y que modificamos un poco y pasamos. Aquí de esto hemos hecho análisis incipientes nada más, ¿vale? Aunque son prometedores, pero bueno, aglutina una serie de potenciales preocupaciones que las familias sienten cuando tienen un ser querido en una relación de control coercitivo, desde los cambios, sometimiento, control, abuso, hasta cambios en lo que se refiere a su vocación, a la carrera, al trabajo, los estudios o cuestiones financieras, económicas. Luego también a cambios en términos de muestras de distrés, de ansiedad, tristeza, enfado, cosas o conductas relativas a la familia, ¿vale? O incluso conductas más extremas de tipo delictivo, etcétera, ¿no? De participar en acciones delictivas. Aquí puse a modo de un poco de ejemplo por orden de respuestas más elevadas hacia menos, ¿vale? Aquí ya las que menos, por ejemplo, actividades delictivas se entiende muy poco frecuente, ¿vale? Bien, nos metemos ya con un instrumento preexistente de emoción expresada, el FQ, Family Questionnaire, que ha sido empleada muchísimo en el ámbito, como digo, del estudio de cuidadores, ¿vale? Y que a priori en su versión original tiene dos subescalas, comentarios críticos y sobreimplicación emocional, ¿vale? Que hemos comentado previamente un poco esos conceptos. Vale, vemos que incluimos respuestas de no aplicable por no querer generar malestar en las personas que respondieran, porque hay ítems que ya entendíamos a priori que no eran plenamente aplicables, ¿no? Por ejemplo, primero tengo que intentar no criticarle, es confuso en sí mismo, ¿vale? Y esto se ha argumentado también en otras publicaciones previas, porque tengo que intentar no criticarle, es que es de comentarios críticos supuestamente, pero al final es una cierta implicación, porque es como que yo me esfuerzo en no criticarle, ¿vale? Entonces, tengo que intentar no criticarle porque tengo mucha crítica y entonces tengo que intentar no criticarle o tengo que intentar no criticarle. Vale, o sea, como que hay distintas posibilidades a ese ítem que puede estar aludiendo a que no hay criticismo y por tanto tal, o que una respuesta de no podría ser que no tengo criticismo, una respuesta de no podría ser que no hago contención y directamente le critico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ese ítem ya se vio que era problemático de inicio. Vale. Bien, en lo que es los análisis factoriales realizados para este instrumento, las respuestas de familiares de personas en relaciones de control coercitivo, si bien hay una cierta tendencia a conservar dos factores muy claros digamos, de comentarios críticos y este aglutinaría, digamos que el factor de sobreimplicación emocional en la solución factorial que nosotros hemos encontrado quedaría mejor dividido en dos, atendiendo por un lado a la expresión emocional intensa que contempla esa sobreimplicación emocional, ¿vale? Por un lado, expresiones de sacrificio, expresiones del impacto que la situación está teniendo sobre mí, ¿vale? Sobre mi persona como familiar. Y por otro lado, la preocupación sobre el ser querido. Es decir, había una serie de ítems que aludían más a la persona, a mí como familiar, y otros que aludían más a la preocupación sobre el ser querido. Entonces, aquí caerían los del ser querido, ¿no? Y por eso hemos llamado a ese sobrepreocupación. Luego, como decía, un factor muy claro de comentarios críticos que aglutina a la mayor parte de los ítems de esa dimensión en su distribución original. Y también salió, digamos, una dimensión que hemos denominado supervisión, ¿vale? Monitoring en inglés, por eso las siglas, ¿vale? Como peticiones, demandas con el objeto de suscitar cambios en la persona. Es decir, como movimientos que hace la familia, son poquitos ítems, pero son movimientos que hace la familia solicitando o demandando algún tipo de cambio en el ser querido. Lo vemos más claro aquí, sí, lo vemos más claro aquí, digamos que lo que está en rosa era lo que previamente era EOI, sobre implicación emocional, que se nos divide en dos subescalas, ¿vale? Y por otro lado, lo que está en azul, que era comentarios críticos, ¿vale? Se conserva la mayor parte de él, pero se desgaja esto, que forma entre uno de sobreimplicación emocional y dos de comentarios críticos, esa subescala de supervisión o monitoring, ¿no? Como decíamos. Sí que es verdad que este ítem tiene cierta curiosidad
Dice, cuando algo de ella me molesta, me lo guardo para mí. ¿Vale? Ha habido estudios previos que han mostrado cómo eso de molestar puede irse hacia comentarios críticos, a pesar de que su asignación previa era aquí. ¿Vale? Entonces, al final se ha venido conjunto a pedirle que haga cambios o callarme cuando algo me molesta, porque este es un ítem inverso. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene su cosa teórica, si queréis lo podemos ver después. Pero... vale, volvemos un poco aquí, que era lo mismo de antes, ¿vale? Para hablar de cómo se encontró invarianza factorial para mujeres y varones, ¿vale? Pero sí, o sea, y se vio que no había diferencias significativas, salvo en sobrepreocupación, donde sí que las mujeres puntuaron un poco más, o sea, significativamente más altas que los varones, ¿no? Lo cual puede obedecer a distintos factores, bueno, no me detengo mucho ahí. Y vemos cómo sí que estos dos tienen una elevada correlación, hablando un poco de ese concepto previo de sobreimplicación emocional, ¿vale? Bueno, me voy un poco para que nos dé tiempo a ver la de sobreimplicación, la de experiencias de cuidado, ¿vale? En este caso utilizamos la versión breve de la Experience of Caregiving Inventory del EFI, BEFI en este caso, que a priori en su versión original tiene las dimensiones que ahí veis: conductas difíciles, experiencias personales positivas, problemas con los servicios y estigma, efectos en la familia. Aglutinaron los ítems relativos a estigma y efectos en la familia, ¿vale? En esta versión breve. Estos ítems también a priori se visualizó que iban a dar problemas o que podrían darlos, sobre todo aquellos relativos a problems with services o problemas con los servicios. Claro, si en nuestro ámbito, ¿qué servicios hay? Como para, por ejemplo, poner quejas sobre el cuidado que le están dando a nuestros familiares, si no le dan cuidado de ningún tipo. Entonces, esta dimensión ya preveímos que iba a dar problemas, la de problems with services, como vamos a ver después. Que ella es una buena compañía también nos daba problema. ¿Por qué? Porque si no hay contacto, para aquellos que responden y que han dicho que no tienen contacto con su ser querido apenas, pues es como más problemático, ¿vale? Y otros abandonan el hogar por el efecto de la situación. Tampoco concebimos que era una situación muy característica. Sí, lo de que la situación cause una ruptura familiar. Por eso este ítem ha sido conservado como variable criterio, a pesar de que hemos perdido el otro ítem de lo que impacta sobre la familia en su conjunto, ¿vale? Bueno, creo que me voy a ir hacia las diapositivas de lo que... Bueno, aquí se explica un poco, ¿vale? Estos ítems se eliminaban de problemas con los servicios. Los otros dos, como veis, dicen cómo los profesionales de la salud no comprenden o no me toman en serio, y en realidad se relacionan un montón con los problemas que yo tengo para contar la situación a otros, que es lo mismo que pasa en estigma. Y entonces sí que lo que hemos encontrado es que hay una fusión entre estos ítems y esos dos que decimos, ¿vale? De la dificultad en contar y que me entiendan. ¿Vale? Después, cómo tratar con profesionales de la salud mental. Curiosamente, esto sí nos sorprendió, se fue hacia experiencias personales positivas, quizá porque cuando ya doy con un profesional experto, sí que me ayuda a poner un marco en lo que está pasando y entonces lo veo como una experiencia positiva, saber, entonces sí que se nos va aquí, ¿vale? Y por lo demás, comportamientos difíciles permanece y estigma gana, como decimos, esos ítems, y problemas con los servicios desaparecerían. Por tanto, la estructura final que estamos ya espero que a punto de publicar, que proponemos es la de estas tres dimensiones, ¿vale? Bien, yo creo que me voy a ir aquí. Aplicamos otra serie de instrumentos para ver distrés y malestar, ¿vale? Y también abuso psicológico. Y a modo de curiosidad, bueno, sobre el abuso psicológico, que no hay ninguna gráfica, decir que es verdad que sí que había un resultado muy interesante, y era que a mayor percepción de abuso psicológico por parte del familiar, como tercer informante, digamos, de ese abuso psicológico, en una versión modificada, menor número de comentarios críticos. Es decir, que parece ser que darse cuenta de que hay objeto de manipulación te hace darte cuenta de que no es algo intencionado de tu ser querido que te está queriendo molestar, sino que es algo fruto de manipulación y reduce el número de comentarios críticos. Esto es algo a investigar más en el futuro, que es un hallazgo bastante interesante. Luego, ¿qué vemos? Que... Vale. Básicamente, que el autosacrificio, la expresión emocional intensa y el estigma correlacionaron muy altamente y significativamente con los indicadores de distrés, ansiedad, depresión, distrés, ¿vale? De una manera muy marcada y clara, ¿vale? Por otro lado, es muy interesante también el hallazgo de los comentarios críticos y difficult behaviors, los comportamientos difíciles, es decir,
a mayor número de comportamientos, esos cambios en mi ser querido, esos comportamientos difíciles, ese distanciamiento, ese mostrarme rechazo, a mayor número de comportamientos difíciles, mayor criticismo, tiene cierto sentido, ¿no? Aunque se relaciona con todo, por supuesto, con el malestar, la sobrepreocupación y la monitorización. Luego, el ítem de ruptura familiar también se relaciona mucho con los comentarios críticos y con los comportamientos difíciles, ¿vale? Y tiene también cierto sentido. En general, los resultados tienen bastante sentido, lo siento que voy un poco ahí meteórica, y básicamente, para resumir un poco, el público en general, como hemos venido diciendo, ¿verdad?, es escéptico sobre esto que es la manipulación y cómo la gente puede cambiar en base a la misma, ¿vale? Eso hace que haya cierta incompresión social, ¿vale? Eso dificulta que el familiar reconozca que está ocurriendo un problema de manipulación psicológica. Eso hay a muchas familias que les lleva mucho tiempo darse cuenta, ¿vale? Entonces, luego empiezan a evidenciar una serie de cambios en las personas, en seres queridos y demás, que sí que puede hacer que empiece a haber comentarios críticos, porque reacciono como hubiera reaccionado cualquier otro momento con mi ser querido, ¿vale? Y conductas de supervisión, de intentar que cambien, sin darme cuenta de que hay un problema de manipulación a lo mejor todavía, ¿vale? Luego los juicios de otras personas, la incomprensión de otras personas del entorno, pues pueden contribuir a generar estigma o sensación de estigma en los seres queridos, a causar vergüenza, aislamiento en los seres queridos, que no hay nada más nefasto, claro. Y la complejidad, todo eso, evidenciar la complejidad de la situación, puede aumentar la sobrepreocupación, ¿vale?, sobre el bienestar del ser querido. Y encima darse cuenta de que los hilos los mueve otro agente, eso puede minar también nuestra percepción de control y nuestro sentido de, no lo hemos visto, de mastery, que era otro de los instrumentos donde se ve que claramente también nuestra percepción de control se ve muy minada. Incluso habiendo yo sacado elementos positivos de la experiencia de cuidado, puedo estar aceptando una influencia limitada sobre la situación, aunque reconozca que hay crecimiento. Esto es que no nos hemos detenido cuando... Es decir, que las personas manifiestan haber tenido crecimiento y experiencias positivas del cuidado, y eso no correlaciona con que tengan mayor percepción de control, porque algunos pueden haber aceptado que ya no tengo ni siquiera contacto y aún así haber sacado cosas o experiencias de crecimiento de esto, ¿no? Bueno, lo siento que nos hemos ido ahí un poquito, pero ya simplemente, pues nada, gracias.